Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarado. Y tenemos el gusto de volver a contar desde Ciudad de México con Irving Gattel. ¿Qué tal, Irving? Pues, Jorge, qué gusto estar otra vez aquí contigo en el programa y qué gusto estar con la gente de Radio Sefarad, de verdad, un placer. Gracias por invitarme. Nosotros encantados porque aparte necesitamos un poquito de orientación porque estamos un poco mareados. Es decir, eh, estaba pensando cómo voy a llamar a esta entrevista, qué título le voy a poner, y estaba pensando en Trump, Irán, Israel, ¿qué pasa realmente? Porque realmente hay mucha gente que nos sentimos un poco perdidos. Es decir, está bien que yo tengo una edad de que igual no hay cosas que me resultan difíciles de comprender, pero creo que también hay mucho periodista, mucho intérprete, mucho especialista que anda bastante perdido con lo que está sucediendo, ¿no? En esta guerra, que no sabemos si ya estamos en guerra, si todavía estamos en el acuerdo. Hoy mismo se estaba hablando de que Estados Unidos estaba haciendo un contraataque al ataque que sufrió del derribo del helicóptero, y ya es que una cosa se encadena con la otra. A ver si tú nos aclaras algo, un poquito el panorama. No, y que Trump acaba de anunciar que va a haber más ataques, o sea, ahorita de repente parece que todo cambia. A ver, sí, yo lo entiendo perfectamente, esto es enredado, esto es difícil, o sea, si de pronto sientes o siente el público que está muy difícil entenderle, no, no tiene nada de malo, no tiene nada de raro, es complicado. Ahora, yo creo que hay unos puntos que hay que tomar en cuenta, puntos básicos, puntos críticos para entender qué está pasando. Mira, el primero, obviamente, si estoy aquí hablando en Radio Sefarad, normalmente desde mi foro en Enlace Judío, pues deduzco que la gente que nos escucha es gente sionista, gente que ama a Israel, gente que quiere el bien de Israel. Pero entonces, lo primero que hay que entender aquí es que en una guerra en donde Estados Unidos es el aliado, las órdenes las da Estados Unidos y Estados Unidos lucha por los intereses de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no está haciendo esto por lealtad o por cariño a nosotros. Estados Unidos está haciendo esto porque tiene intereses locales en el Medio Oriente y globales. Y Estados Unidos obliga a sus aliados, es el privilegio de ser la superpotencia, obliga a sus aliados a someterse a los intereses, no a los intereses, pero someterse al ritmo que Estados Unidos le imprime a una lucha que en primer lugar lleva a sus intereses. Mira, en este sentido Israel tiene una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque aunque los intereses de Israel son distintos, son los intereses de Israel, son afines, son intereses que se pueden empalmar sin problema, que pueden compartir muchos objetivos en común, que de hecho el punto está en que comparten los objetivos en común, pero no comparten las estrategias. Entonces, obviamente toda nuestra frustración viene de que las cosas se están haciendo al ritmo que marcan los Estados Unidos, pero esto no va a cambiar, esto va a ser así. Entonces, olvidémonos ya de, pero es que Trump ahorita debería hacer, no, olvídalo, no nos van a hacer caso. Trump va a decidir, bueno, Trump y su gente van a decidir cómo hacen las cosas, a qué ritmo, con qué estilo, con qué estrategias, e Israel tiene que irse acoplando a eso, tiene un cierto margen de libertad, ¿no? Por ejemplo, con lo de Hezbollah, Israel tiene un margen de libertad muy amplio, con lo de Irán no. Pero entonces, bueno, Israel tiene que acoplarse a eso porque la realidad en el terreno de juego es que el jefe es Estados Unidos, punto, tan tan, es lo que hay. Entonces, ese es un primer punto que tenemos que entender, que aunque todo nuestro corazón está con Israel, evidentemente, el que va marcando la agenda es Estados Unidos. Ni modo, así funciona. Ahora, un segundo punto que hay que tomar en cuenta aquí es que estamos hablando de un problema complejo, una guerra híbrida. Esto es algo inédito en la historia. O sea, un error que tendemos a cometer es fijarnos nada más en lo que está pasando en Irán y de repente en lo que está pasando en Líbano. A ver, olvídenlo. No nada más estamos hablando de un conflicto, estoy hablando desde, vamos, es que para Israel es así. O sea, para Israel el conflicto es Irán, es Líbano y es Gaza, pero el ritmo lo está marcando Estados Unidos. Para Estados Unidos, para Donald Trump, el problema es Irán, Líbano, Gaza,
Rusia, Ucrania, la Unión Europea y sus posturas antiestadounidenses actuales, el asedio que le están siguiendo a Pedro Sánchez, que ahorita va por el ataque frontal contra Zapatero, pero que se va a llevar muy entre las patas a Pedro Sánchez. Estamos hablando también de Venezuela, con el asunto de seguir con la transición del régimen allá. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de la lucha contra los cárteles del narco en México y en otros países de América Latina, y estamos hablando de la propia lucha interna de los Estados Unidos, de Trump y todo el movimiento de Make America Great Again, el MAGA, contra los demócratas que están literalmente aliados con Irán. Entonces, para Trump es una guerra multifrontal. Y aparte, por encima de todo eso, el problema a largo plazo, o más bien el reto a largo plazo, que es la relación comercial con China. Entonces, Trump está jugando en todos esos tableros al mismo tiempo y los está moviendo coordinadamente y los está moviendo lento, pero al mismo tiempo todos. Entonces, ¿quieres entender lo que está haciendo Estados Unidos? Digo, yo sé que es difícil, es enredado, pero entonces hay que ponerle atención a todo esto que acabo de mencionar. Y el problema es que nosotros, obviamente, siguiendo la visión de Israel, tendemos a concentrarnos en Irán, Gaza y Líbano, que es apenas un pedazo de todo el conflicto global, y por eso obviamente perdemos la capacidad de entender lo que están haciendo los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un segundo punto que hay que tomar en cuenta todo el tiempo para entender lo que está sucediendo a nivel global. Y ahora, un tercer punto para entender de qué va la estrategia que están desarrollando los Estados Unidos es que siempre hay que recordar que nosotros somos ciudadanos de a pie, no somos especialistas en temas militares, ni en temas de conflicto, ni en temas económicos, ni en temas de guerra. Y hay que entender que las guerras, sobre todo esto que es una guerra híbrida, es una guerra compleja. O sea, no es una guerra que se resuelva como en el siglo XX o como en el siglo XIX, en el campo de batalla de caballería contra caballería o tanques contra tanques o infantería contra infantería. No, eso ya se acabó. De hecho, eso fue lo que no entendió Putin y por eso se metió en el problema de su vida. Las guerras de hoy se pelean en muchos frentes y se pelean de muchas maneras. Entonces, hay que entender que Estados Unidos, y en este punto Israel también lo tiene claro, el, eh, Estados Unidos e Israel tienen claro que no nada más se trata de atacar a Irán por lo militar, se trata de atacarlo por lo económico. Ahora, aquí está la parte interesante. Israel no tenía la capacidad de atacar por lo económico. O sea, ¿qué podía hacer Israel? Declarar un bloqueo contra Irán, nadie le habría hecho caso. Pero en cambio, si es Estados Unidos el que declara el bloqueo contra Irán, todo el mundo se para de cabeza. Y es lo que estamos viendo ahorita en Hormuz. Entonces, por qué se suspendieron los ataques hace ya más o menos como un mes, un poco más de un mes? ¿Por qué se suspendieron los ataques, los bombardeos? Porque los objetivos que se podían alcanzar con los bombardeos ya estaban logrados. Incluso Trump y Netanyahu lo dijeron explícitamente, logramos de más. Pero ¿eso qué significa? Que si eso ya está logrado, no tiene sentido seguir con los bombardeos, porque entonces es un desperdicio de recursos y ya no estás logrando nada. Por eso había que llevar la guerra a otra fase, y Estados Unidos la llevó a esa otra fase con el bloqueo del estrecho de Hormuz, que está desangrando a Irán económicamente. Irán está ahorita hecho un desastre absoluto por dentro, se está desmoronando por dentro. Entonces, obviamente en un panorama como este, los estrategas estadounidenses consideran, y creo que los estrategas israelíes están de acuerdo, consideran que eh, Irán puede caer por sí mismo, ya sin necesidad de empujarlo. Literalmente la política de Estados Unidos ha sido solamente tomar la decisión de golpear a Irán militarmente si Irán hace una tontería, y las está haciendo desde la semana pasada, y por eso las cosas ya se pusieron como se pusieron. Pero no es porque Estados Unidos lo hubiese querido así. E incluso creo que Israel lo entiende. Los ataques de Israel este fin de semana eran como una medida, una reacción necesaria, una respuesta necesaria para que Irán entendiera dónde estaba parado, que no puede estar disparando misiles y esperar a que no pase nada, pero no porque el objetivo fuese retomar eso. Entonces, lo que están esperando, porque el puntual que es el Congreso de los Estados Unidos. Los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, si se oye un ruido raro por ahí, es un taladro que tiene aquí algún vecino, ¿eh? No creas que es el sistema. Eh, y bueno, lo tengo yo aquí junto, básicamente. Eh, Trump tiene un problema con el Congreso. El Congreso está en el plan de que si Trump quiere reiniciar la guerra, el Congreso la tiene que aprobar. Entonces,
Por eso Trump e Israel están a la expectativa de que sea Irán el que cometa el error, para que entonces el Congreso no pueda decir que Trump inició una guerra, para que el Congreso, al contrario, tenga que aprobar que Estados Unidos dé una respuesta por una agresión sufrida por Irán. Sería la obligación del Congreso. Entonces, por eso Estados Unidos e Israel se han visto con cierta contención, esperando a que Irán cometa este error, porque cada vez está más cerca de cometerlo, y entonces sí poder contestar con toda la fuerza necesaria, ¿no? Pero entonces, necesitas tener en cuenta estas tres cosas todo el tiempo. Cada noticia que lees la tienes que leer en el marco de todas estas cosas para tratar de entender qué es lo que está pasando. Es complejo, efectivamente. Bueno, justamente esto que mencionabas eh, es un poco la sensación que tenemos a esta hora, diría. Es decir, Estados Unidos, con el derribo de su helicóptero, se vio obligado, entre comillas, a reaccionar, a atacar. Hicieron tres pasadas sobre territorio iraní, bombardearon varios sitios, pero Irán también ha replicado a esto, ¿no? Es decir, ha bombardeado en los países cercanos y que en bases norteamericanas, es decir, en Bahrein, en Jordania y en Kuwait. Esto va a obligar a que Estados Unidos también dé una respuesta a esta respuesta. Sí, por supuesto, pero mira, Estados Unidos está haciendo un juego muy, muy interesante aquí. Y fíjate, si para nosotros, como judíos, como sionistas o como israelíes, nos resulta complicado entender o asimilar más bien, porque esto de pronto esto es algo más emocional que racional, asimilar que las cosas se tienen que hacer al ritmo de los Estados Unidos, para los países árabes está peor, pero es que los países árabes, sobre todo Arabia Saudita, el único que queda fuera de esto que voy a explicar es Emiratos Árabes. Ellos ya entendieron cómo está el asunto y están haciendo las cosas bien. Pero Arabia Saudita principalmente está en una postura de que quisieran que las cosas ya se quedaran así. O sea, no entienden que las cosas no se pueden quedar así. ¿Por qué Arabia Saudita quiere que las cosas se queden así? Porque estamos hablando de un Irán que ya dejó de ser una amenaza regional, o sea, es un Irán controlable y es un Irán que si en un momento dado se vuelve a alborotar y vuelve a amenazar, Estados Unidos o simplemente Israel lo pueden controlar y mantener a raya. Entonces, aunque Irán tiene todavía la capacidad de ataque, de causar daño, Israel, simplemente Israel lo puede mantener a raya. Y entonces Arabia Saudita no invierte nada, no pone tropas en el conflicto, no pone el riesgo de atacar, no se compromete a nada, no firma los acuerdos de Abraham, pero recibe los beneficios porque Irán ya es una potencia degradada y controlable. Esa es la postura de Arabia Saudita ahorita. Entonces Trump también está jugando con eso de picotear a Irán. Irán atacó a Israel, la respuesta de Israel fue contundente y abrumadora, le fue muy mal a Irán. Entonces, ahorita obviamente Irán ya entendió que no tiene sentido meterse con Israel, que le sale peor. Entonces, por eso, Irán, ante la respuesta israelí, lo que hace es atacar a los países árabes. Y entonces Trump está dejando también que esta situación corra para recordarle a los países árabes que o se alinean y se meten a los acuerdos de Abraham, o Estados Unidos simple y sencillamente va a prolongar esta guerra, no va a terminar de provocar la caída del régimen de Irán dejando con esto expuestos a los países árabes. Entonces, también Estados Unidos está teniendo que lidiar con esta postura mañosa, tramposa, abusiva de parte de los países árabes para que entiendan que las cosas se hacen, si estamos en una guerra liderada por Estados Unidos, las cosas se hacen como Estados Unidos las dicta, no como a ellos se les pega la gana. Entonces, también hay un juego allí, un juego muy complicado que obviamente Israel es el primero que preferiría, ya vamos a terminar con Irán. Pues Estados Unidos está en la postura de decir, no, lo voy a dejar vivo hasta que los países árabes se entiendan que o se unen a la alianza, en serio, o sea, y no me refiero a la alianza militar, me refiero a la alianza económica que implican los acuerdos de Abraham, o se unen o voy a dejar que Irán los siga fastidiando hasta que se unan. Y ya cuando se unan ponemos orden. Entonces, te digo, ahí es en donde hay que aprender a ver la lógica de Estados Unidos como algo distinto a la de Israel.
pero en este punto concreto que me preguntabas, también como algo distinto a la de los países árabes. Entonces, Estados Unidos ahorita seguramente va a lanzar más ataques y otra vez va a provocar que Irán doble la apuesta, hasta que Irán cometa el error definitivo y entonces sí venga, obviamente, el enfrentamiento ya otra vez abierto. Pero en el Inter, Estados Unidos también está dejando que los países árabes se enfrenten a su propia vulnerabilidad para que entiendan que no tienen opción, que se tienen que integrar a la alianza. Ujú. ¿Y tú crees que en algún momento, si vuelve a haber enfrentamientos, Estados Unidos recurra a fuerzas militares de los países árabes de la zona? Es muy probable que sí, es muy, muy probable que sí, sobre todo porque resulta lo más práctico si en algún momento dado se decide llevar a cabo una invasión terrestre. O sea, tienes ahí como 50,000 tropas estadounidenses, no son nada si estamos pensando en una invasión de Irán. Irán es un territorio demasiado grande y demasiado complicado. Entonces, en ese sentido, puedes recibir un apoyo muy importante, sobre todo de Arabia Saudita, que sería quien tendría que poner más tropas terrestres sobre el terreno de batalla, ¿no? Sobre el campo de batalla. Ahora, no sé si estén realmente contemplando esa opción como algo prioritario, o sea, si sea un plan A o un plan B, personalmente no lo creo, precisamente por lo complicado que es lo que implicaría una invasión terrestre de Irán. O sea, más bien ahorita la principal apuesta de Estados Unidos, el plan A de Estados Unidos es tirar al régimen iraní por el lado económico. El plan B es regresar a una campaña de bombardeos masivos, pero aún el plan B estaría diseñado e implementado para regresar al plan A, para que los bombardeos masivos, más que destruir y aniquilar al régimen, cosa que es imposible por el tamaño del país y porque es un régimen enquistado en la sociedad iraní desde hace 47 años, más bien serían golpes precisos para debilitar más todavía su situación económica y que el deterioro interno los lleve al colapso. En todo eso, ¿qué tanto puede servir una invasión terrestre? No lo sé. O sea, tendría que ser en todo caso una invasión terrestre limitada a lugares muy concretos, a lugares muy específicos, y que creo que en un momento dado nada más podrían ser la isla de Karch, donde se maneja todo el negocio del petróleo iraní, y el puerto de Bandar Abbas y su zona de alrededor, que es el mero estrecho de Hormuz, desde donde Irán causa los problemas. No más, o sea, no me imagino una invasión terrestre que vaya más allá de estos lugares. Y ahí sí, las tropas árabes pueden aportar lo suyo y ayudar lo que no han ayudado hasta este momento, ¿no? Bueno, Irving, te agradecemos mucho estas pautas que nos has señalado, porque si bien los elementos de los que has hablado son conocidos, pero hay que saber ponerlos en el contexto adecuado para poder ver más allá de lo que especialmente la labor periodística en países como España te muestra, ¿no? Que Bueno, sí, parece que estamos todavía en la Primera Guerra Mundial, con que también fue una guerra que no entendieron los propios generales que le hicieron y prolongaron durante mucho tiempo. Así sí, que, así es, déjame nada más sí, rematar con sí, esto. O sea, claro. efectivamente, no olviden, el problema es complejo, hay que tomar en cuenta todos estos factores. No le pongan mucha atención a los medios tampoco entienden lo que está pasando y lo poco que llegan a entender, la gran mayoría de los medios están en una postura permanentemente anti-israelí. Entonces, los medios no son así como que precisamente el mejor lugar para informarse, ¿no? Entonces, ahí también hay que entender los límites de la información. Si tú ves que un análisis se está centrando única y exclusivamente en un detalle del conflicto, ok, está bien, léelo, revísalo, pero llévatelo con pinzas, o sea, porque si no están analizando el panorama completo, lo más probablemente es que ese análisis esté incompleto o de plano sea erróneo. Entonces, pónganle atención a los análisis o a los analistas que están intentando armar todo el rompecabezas. Es un rompecabezas muy complicado porque obviamente los generales gringos y los generales israelíes no nos van a contar lo que están planeando. O sea, hasta que lo hagan nos vamos a enterar. Entonces, digamos que vamos 3 o 4 días atrás de ellos, ¿no?
y eso lo hace todavía más complicado. Pero bueno, entonces, cuidado con los medios, no son fiables. Muchas gracias. Y yo añadiría, excepto Radio Sefarat, cuando habla, por ejemplo, contigo. Ah, no, bueno, pero aquí no estamos hablando ya de los medios, nosotros somos la contracultura ahora, ¿no? Ahorita estamos precisamente por las redes sociales y por las ventajas que da Internet, nosotros somos la rebelión precisamente contra los medios. Entonces, sí, de pronto hay que saber armar el rompecabezas, pero de pronto van a encontrar mejor información en programas como este o en las redes sociales incluso. Hay que saber discriminar, por supuesto, pero sí, mil veces mejor que leer El País, por ejemplo. Pues muchas gracias por habernos atendido, Irving, No, Jorge, y gusto. siempre es un gusto no solamente escucharte hablar, sino poder encontrar nuevas pistas que no habíamos prestado atención y que, como tú dices, es un juego mucho más complejo y que no es como cuando el toro ve el trapo rojo y va recto. Aquí hay muchos trapos que nos tienen que llamar la atención en el camino. Hasta la Así pro- es, así es. Muchas Jorge, gracias. gracias por la invitación. Te No, mando un abrazo enorme. gracias a ti, por supuesto. Hasta la próxima.